Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean todos a mi canal. En esta ocasión les traigo un nuevo vídeo de cómo dibujar el rostro de un bebé. Vamos a dibujarlo con el método de la cruz y vamos a utilizar un lápiz carboncillo de hilo. Este rostro va a ser en una tonalidad un poco oscura, un tono más oscuro. Vamos a realizar este proceso de este rostro en un tono oscuro. En el siguiente video vamos a utilizar el mismo material que venía siendo el lápiz carboncillo de hilo sobre papel Durex de 180 gramos. Pero allí vamos a hacer un rostro ya un poco más suave, sombras un poco más claras, más delicadas. Bueno amigos, hemos trazado una línea vertical que esta línea nos dará la posición del centro de cada parte, es decir, el centro de las cejas, el centro de los ojos, el centro de la nariz, el centro de la boca y el centro del mentón. La otra línea que viene siendo la horizontal, que es la que da la forma de la cruz, es para posicionar las cejas, y ahí ya vamos sacando a ojo y vamos a utilizar algunas medidas para que les quede más fácil. Bueno, entonces ya hemos trazado un ojo, ahora vamos a trazar el otro ojo. Tengan en cuenta que la medida que hay de ojo a ojo, o sea ese espacio que hay en el medio de los dos ojos, viene siendo la medida de un ojo. En este caso el rostro está un poco inclinado, no está totalmente de frente, entonces el ojo izquierdo va a ir un poquito más grande y esa medida de ese ojo es la que vamos a utilizar en el espacio que hay de ojo a ojo. Quiero decirles que este rostro es un poco sencillo, quise hacerlo sencillo para que ustedes puedan comprender un poco más, para que se les facilite más a la hora de entender. Por eso omití algunas partes como las orejas y parte de la mandíbula, que la cubrí o la tapé con el manto, con la tela que vamos a realizar, como van a ir viendo ahorita en pantalla. Entonces ahí tenemos la medida del ojo, como pueden ver en pantalla, y es el mismo espacio que dejamos de ojo a ojo, para que lo tengan en cuenta. Recuerden que estoy utilizando cartulina Durex de 180 gramos y para hacer el boceto estoy utilizando un lápiz 6B de Faber-Castell. También estaré utilizando goma maleable, un bolígrafo en gel blanco, un pincel, una servilleta y un lápiz de cera blanco, marca Sharpie. Bueno amigos, una vez dibujado los ojos, vamos a trazar la parte de la nariz. Este espacio, o sea, el largo o el alto de la nariz, viene siendo la misma medida del ojo izquierdo. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, la misma medida del ojo izquierdo viene siendo la misma medida que vamos a implementar trazando una línea que es la que tenemos en pantalla, como pueden ver, del lagrimal de ojo al otro lagrimal del ojo. De esa línea hacia abajo vamos a tomar la medida del ojo izquierdo y justo ahí iría la base de la nariz. Para la parte de la boca vamos a tomar la medida del ojo izquierdo nuevamente, pero ya no vamos a medir del lagrimal al final del ojo, sino
de la línea del párpado, la línea superior, la línea de expresión. Vamos a tomar esa medida desde esa línea hasta el final del ojo. Y esa misma medida la vamos a implementar desde la base de la nariz hasta el final del labio, es decir, el labio inferior, para tener situado ya la posición en que va el labio, la altura, para tener esa medida un poco más precisa. Una vez hecho eso, vamos a bajar 2 líneas en la parte izquierda y derecha de la nariz, donde van las fosas nasales. Ahí hacia abajo vamos a bajarlas, y esa es la medida que nos debe dar hacia el mentón y hacia la parte del labio inferior. Es decir, apenas bajemos esa línea, ese viene siendo el movimiento que va a tener el labio inferior. Recuerden que el labio superior es un poco más largo, pero el labio inferior lleva una curva donde empieza ya hacia arriba a unirse con el otro labio. Entonces esa curva es la que nos va a marcar esta posición que le digo, estas líneas que bajamos de la nariz. Luego vamos a bajar otras líneas que vienen siendo del ojo, del iris del ojo. Y esas líneas nos van a dar la posición del ancho de la boca. Bueno, aquí vamos a tomar la medida de las cejas a la base de la nariz, y esa misma medida la vamos a utilizar de las cejas hacia arriba. Ahí iría la zona o la parte del cabello. Recuerden que como estamos dibujando el rostro de un bebé, los bebés tienen un poco más de frente, entonces a esa medida le vamos a sumar un poquitico más de espacio. También recuerden que como es el rostro de un bebé, la parte del mentón es un poco más corta. Prácticamente el espacio mínimo o el espacio que se le quita al mentón es el mismo espacio que se le agrega o se le añade a la parte superior del inicio del cabello. Recuerden que estas medidas pueden variar, no estoy diciendo que en todos los rostros sea así. Por ejemplo, este rostro que vamos a dibujar, la boca es un poco más grande, entonces por ese motivo puede ir un poco más a un lado y ya las medidas no nos van a dar totalmente iguales. También como el rostro está un poco inclinado, entonces la línea del ojo derecho ya no va a ser del inicio del iris, sino más del inicio de la pupila. Esto tienen que tenerlo en cuenta porque esto cambia dependiendo del ángulo de inclinación del rostro. Una vez hecho ya el boceto, vamos a utilizar la goma maleable y vamos a borrar todo el boceto para empezar ya a sombrear, para empezar a utilizar el carboncillo de hilo. Bueno, vamos a ir trazando parte de la mandíbula y vamos a ir trazando parte de la tela que vamos a colocar para omitir un poco de trabajo y para darle un poco más de oscuridad a este rostro. Recuerden que, como siempre les digo, lo más importante del dibujo, bien sea un rostro, un animal o cualquier objeto, lo más importante es que ustedes lleven una secuencia, una escala de tonos de oscuro a claro o de claro a oscuro. Esto les dará una mejor apariencia al dibujo, una mejor estética, y tendrán un dibujo un poco más técnico, con volumen y buenas proporciones, buen volumen y buena profundidad. Esta escala de tonos es la que hace el volumen, la que hace el contraste en cualquier tipo de dibujo, ya sea con lápiz e incluso en pintura. En pintura lo estamos aplicando, solo que ya estamos utilizando otros medios. En este caso vendrían siendo más tonos, más colores, pero siempre estaremos utilizando una escala de oscuro a claro o claro a oscuro. Y ahí vamos avanzando en la estructura del rostro.
Vamos ahora sí a borrar como tal todo el trazado que hemos realizado, ya que el lápiz posee gran cantidad de grafito y a la hora de aplicar el carboncillo, que es un poco más seco, más polvo, pues nos van a quedar esas marcas o brillos o incluso esos espacios donde no va a trazar bien por completo el carboncillo. Entonces tenemos que borrar siempre el trazado. Una vez borrado, vamos a iniciar con el lápiz carboncillo y vamos a hacer la línea del ojo. Vamos a ir trabajando poco a poco, vamos a ir subiéndole la tonalidad, es decir, trazamos nuestras primeras líneas un poco más suave y vamos difuminando y ayudándole con el pincel. También vamos a utilizar un difuminador, como pueden ver en pantalla. Este lo vamos a utilizar para esas sombras más suaves. En este caso la línea del párpado inferior, que va a un tono un poco más claro, y para hacer esa sombra que lleva la parte del ojo, esa sombra un poco más suave. Este video lo hice con el método de la cruz para cambiar un poco y para que ustedes también vayan practicando y no se acostumbren solo al método de Andrew Loomis. Es bueno que ustedes practiquen también con este método, ya que este método los acercará un poco más y los llevará a un dibujo un poco más profesional, un dibujo a ojo como tal, donde ustedes realmente van a dibujar teniendo en cuenta ya todo el proceso que han practicado, y ahí van a notar qué tanto han practicado y qué tanto les falta, en qué fallan y todos esos temas que para muchos son diferentes. Hay personas que fallan en la nariz, en los ojos, todos tienen alguna diferencia en algún error. Entonces es bueno que ustedes vayan practicando los dos métodos para que vayan acostumbrando más la mente, para que vayan resolviendo más una fotografía y a la hora de dibujar sea un poco más fácil, más simétrico y más preciso. Por ese mismo motivo también este dibujo fue un poco más sencillo, por eso omití algunas partes, como lo había mencionado anteriormente, las orejas, parte del cabello, parte del cuello, para que les quedara a ustedes un poco más fácil, un poco más entendible y un poco más simple a la hora de seguir estas líneas. Bueno, como pueden ver en pantalla, ya hemos hecho las líneas del ojo y hemos hecho el iris del ojo y la pupila del ojo. Recuerden que el ojo siempre va a circular, a menos de que cambie la inclinación del rostro, ya el iris del ojo puede ir un poco más curvo. Vamos a trazar las cejas, pero las cejas sí las vamos a trazar de una forma más delicada, más suave. Y luego vamos a difuminarlas con el pincel para borrar un poco las marcas, y luego vamos a suavizarlas con un pedacito de servilleta o papel.
Bueno amigos, una vez hecha toda la sombra en la parte del ojo, vamos a realizar el otro ojo, vamos a dibujarlo. Recuerden que la sombra la vamos marcando con el mismo pincel, así vamos a obtener una sombra un poco más suave, más pulida y que no quede esa marca. Si trazamos directamente con el lápiz vamos a generar muchas marcas, las marcas que nos deja el trazado que hacemos con el movimiento del lápiz. Entonces, para evitar esas marcas vamos a difuminar con el pincel y pueden ayudarse con una servilleta o un papel. El papel nos va a dar todavía una suavidad más fuerte, vamos a obtener una sombra más suave aún. Si por algún caso se llegan a pasar de tonalidad con el pincel, pueden bajarle el tono con un pedacito de servilleta haciendo movimientos circulares. Vamos a trazar aquí esta parte de la mandíbula de los pómulos para tener ya esa medida. Vamos a trazar las líneas con nuestro lápiz carboncillo de hilo. Si no tienen carboncillo de hilo pueden utilizar un lápiz carbón que también los venden, que ya son de sacarle punta con un tajalápiz. Recuerden que el carboncillo de hilo tiene un cordoncito el cual se jala y suelta unos papelitos que usted va desenvolviendo, desenrollando. Así se conoce, esa es la diferencia entre el carboncillo de hilo al lápiz carboncillo. De la parte izquierda, que va a ser la línea en este caso de la prenda, un manto que le vamos a hacer para hacer que este dibujo sea un poco más sencillo, un poco más fácil y se les facilite más a ustedes a la hora de dibujar. Vamos a trazar ahora con el carboncillo y vamos a ir difuminando con un pedacito de servilleta. Recuerden que la dirección en que trazamos depende para que no queden tantas marcas. Es decir, si trazamos líneas verticales podemos trazar líneas horizontales y en diferentes ángulos para ir sellando un poco el poro del papel y para que el carbón se extienda un poco más, para evitar que nos queden esas marcas desagradables en el dibujo. Esa marca que hemos hecho o ese trazado que hicimos en la parte izquierda con carboncillo vamos a utilizarlo con la servilleta y con él vamos a ir untando esa servilleta de carbón y vamos a llevar esto que nos queda untado en la servilleta hacia la parte que queremos ir sombreando. Así vamos a obtener una sombra un poco más suave, un poco más limpia, sin tanta marca y sin tanto trazado. Recuerden que no tienen que hacerle tanta presión a la servilleta ni aplicarla en un solo sentido. Tienen que hacer movimientos circulares porque si no también les va a generar algunas marcas. Tengan en cuenta que la línea del párpado superior siempre va a un tono oscuro, más fuerte, que resalte más, y la línea del párpado inferior del ojo siempre va clarita. Esa línea siempre tiene que ir clarita y tiene que llevar doble línea. Vamos a hacer como dos líneas muy finitas y pequeñas en la parte inferior del párpado. Siempre tiene que ir así. Así siempre van los ojos, a menos de que la inclinación del rostro esté hacia atrás. Ahí ya las dos líneas que estarían en el párpado inferior pasarían a estar en el párpado superior. Esto es debido al ángulo de inclinación, entonces las proporciones cambian. Bueno amigos, y con ayuda del difuminador vamos a ir haciendo esas sombras para ir formando la profundidad que tiene la nariz. Vamos a marcar con el mismo difuminador los laterales de la nariz, de las fosas nasales. Y vamos a marcar los conductos nasales fuertes y vamos a llevar una escala de arriba hacia abajo, de oscuro a claro. Esto es para darle un poco más de profundidad.
Bueno, ahora vamos a ir aplicando la sombra de la boca. Recuerden que el labio superior siempre va a un tono un poco más oscuro que el labio inferior. Vamos a marcar un poco de sombra debajo del labio inferior para darle un poco de profundidad al mentón. Y vamos a dejar un espacio porque tiene la boca un poco abierta. Y vamos a trazar ahí carboncillo puro. Vamos a dejarlo ahí muy oscuro. Luego vamos a ir difuminando, tratando de dar el sentido o el movimiento que tiene el labio, es decir, un poco curvo. Así vamos a ir sombreando y sacando por igual los brillos del labio. Vamos a aplicar un poco más de carboncillo en esta parte donde la tela pega contra la mandíbula y el pómulo izquierdo de este rostro, para ir ya extendiendo un poco más el carbón en toda la parte del rostro. Vamos a trazar también parte del cabello que vamos a ir haciendo, vamos a ir logrando poco a poco. Para el cabello vamos a seguir el movimiento del cabello, no podemos trazar cabellos totalmente rectos o en una sola inclinación porque así mismo quedará y tendríamos un dibujo un poco plano. Vamos a tratar de llevar un contraste de oscuro a claro de izquierda a derecha, con un poco más de iluminación hacia la parte central del rostro y hacia un lateral, en este caso la parte derecha. Vamos a expandir un poco el carbón con el pincel, porque si utilizamos la servilleta nos va a quitar gran parte del carbón, porque se va a quedar pegado en el papel como tal y nos estaría bajándole el tono, y aquí lo que necesitamos es un tono fuerte. Entonces vamos a expandir el carbón con el pincel. Recuerden que uso un pincel de cerda dura, al cual le he cortado un poco para que no quede tan largo, para que a la hora de difuminar tenga un poco más de fuerza.
Bueno amigos, aquí le voy a sacar punta al carboncillo. Recuerden que tiene un hilito, ese hilito debemos rasgarlo hacia la parte de abajo para romper esta parte del papel y luego empezar a jalar el papel. Este lápiz tiene el papel envuelto hacia la parte derecha, pero normalmente viene hacia la parte izquierda. Esto ya varía dependiendo de la marca que ustedes estén utilizando. Bueno amigos, ahora vamos a cubrir toda esta parte del dibujo con carboncillo. Aquí vamos a aplicarlo puro, vamos a hacerle un poco de presión, un poco de fuerza al lápiz para que el contraste sea un poco alto, un tono oscuro. Vamos a aplicarlo en diferentes sentidos, diferentes direcciones para así cubrir el poro del papel más rápido. Recuerden que yo uno todo este relleno con el pincel, así lograremos una mezcla más homogénea. Una vez hecho esto, ya vamos a empezar a trabajar la parte del manto o la tela que le pusimos a este rostro. Entonces vamos a ir trazando la parte donde iría la iluminación y vamos a cubrir también esta parte. Vamos a aplicar aquí carboncillo y aquí vamos a hacer un tono un poco oscuro, pero en el centro, y hacia la parte de la punta del manto vamos a llevar una escala clara. Y hacia la parte de abajo también vamos a llevar una escala un poco más clara para que no nos quede la marca a la hora de difuminar. Lo mismo para la parte derecha, vamos a cubrir y aquí sí vamos a llevar una escala de oscuro a claro, oscuro hacia la izquierda y claro hacia la parte derecha. Recuerden que para tener una mezcla un poco más fuerte pueden trazar en diferentes direcciones, así lograrán cubrir bien el poro del papel de carbón. A la hora de pasar el pincel, esto se mezclará y dejará ese tono bien oscuro que es el que vamos a estar utilizando, que es el tono que necesitamos en esta zona. Como pueden ver en pantalla, ya estoy utilizando el pincel y ya he llevado esa escala de oscuro a claro, claro hacia la parte de la punta de la tela. Una vez difuminado con el pincel, vamos a tomar la servilleta y con ella vamos a hacer movimientos circulares. Esto es para que la sombra quede un poco más promediada, más difuminada, para lograr esa escala de tonos de oscuro a claro y que no quede tanta marca. Vamos a trazar algunos cabellos, vamos a sacarle punta al lápiz carboncillo. Esto lo pueden hacer con un bisturí o cúter, o también con un tajalápiz le pueden sacar punta, y vamos a hacer esos cabellos finos un poco desalineados con diferente movimiento, y así vamos logrando ese movimiento del cabello. Bueno amigos, vamos a aplicar un poco más de carboncillo y vamos a difuminarlo nuevamente con el pincel. Vamos a darle un poco más de oscuridad a la parte de abajo, la parte hacia el pómulo y en la zona del mentón, pero como tal en la tela. Vamos a darle un poco más de oscuridad y esto lo vamos a hacer oscureciendo más, dándole más capas de carboncillo y luego vamos a difuminarlas con el pincel. Una vez hecho esto, vamos a difuminar el lado derecho también y vamos a tratar de hacer una pequeña sombra con el mismo pincel en la parte del pómulo y la mandíbula. Esta sombra es para darle un poco más de reflejo, un poco más de profundidad. Vamos a utilizar un lápiz blanco en cera. Este lápiz es de la marca Sharpie, es un lápiz blanco de cera. Es muy similar al lápiz carboncillo de hilo, igual. También tiene un hilo
y se le saca punta exactamente igual, como jalando el hilo, rompiendo la primera capa del papel y luego ir jalando la segunda capa del papel, que es la capa que nos proporcionará la punta que le vamos a sacar. Y con este lápiz vamos a hacer todos esos pequeños detalles. Vamos a hacer la punta de la tela y vamos a hacer esos brillos. Vamos a hacer otra línea que viene siendo como una parte como de la costura, y también vamos a hacerla una línea blanca y vamos a resaltar algunas partes un poco más fuertes, que son las que van a tener más iluminación. Luego en la parte de abajo vamos a trazar pequeñas líneas un poco curvas en diferentes movimientos. Esto es para darle un poco más de textura a esta zona y que no nos quede solo ahí negro y difuminado, no. Entonces por eso estamos haciendo esto, para lograr un poco más de textura. Lo mismo, con este lápiz vamos a hacer algunos cabellos y a darles ese movimiento. Ahora vamos a utilizar un bolígrafo en gel blanco y con él vamos a hacer esos brillos que necesitamos que sean más fuertes, más blancos. Por ello estamos utilizando el bolígrafo en gel blanco, que lo vamos a implementar o lo vamos a usar aquí en esta zona de los ojos para hacer algunas pestañas o algunos espacios de pestañas, y también para hacer algunas iluminaciones en la parte del iris del ojo. Vamos a utilizar un difuminador para opacar un poco la intensidad que nos da el bolígrafo en gel blanco. Vamos a darle un poco de sombra con el pincel en la parte de abajo y vamos a dar algunos toques, algunos brillos e iluminaciones en esta zona. Vamos a utilizar aquí un borrador un poco pequeño y vamos a hacer algunos brillos del labio inferior. Vamos a seguir el movimiento ovalado del labio para que nos quede con ese movimiento, ese volumen en el labio. Entonces para eso tenemos que seguirle el movimiento a la piel. Vamos
vamos a darle un poco más de sombra aquí en esta parte de los ojos y igual en la parte del mentón. Este es el lápiz, amigos, como les había mencionado, es un lápiz en cera blanco de la marca Sharpie y se le saca punta exactamente igual que un carboncillo. Es igual que un carboncillo, pero de color blanco, y en vez de ser seco es graso. Igual le vamos a sacar la punta, vamos a jalar el hilo hacia la parte de abajo para romper la capa de afuera del papel, la capa que lleva el color, en este caso el blanco. Sacamos ese papelito y luego vamos desenvolviendo la otra capa, que es la que cubre como tal la mina o el color que vamos a estar utilizando. En esta ocasión este lápiz en cera blanco. Vamos a darle un poco más de iluminación a la parte derecha, igual que como lo hicimos en la parte izquierda, y vamos a darle un poco de textura a la tela también. Vamos a darle algunos brillos un poco más fuertes, que es donde va a tener un poco más de iluminación. Bueno, amigos, y como pueden ver en pantalla, vamos logrando ya el resultado final como tal de este dibujo. Un dibujo bastante básico, bastante simple, que preparé para ustedes, para que puedan entender, para que puedan practicar con ese carboncillo de hilo. ¿Por qué este dibujo lo hice tan oscuro? Es para que ustedes se empiecen a acostumbrar al carbón, a la mancha que genera el carboncillo, ya que es fuerte. Como pueden darse cuenta y como pueden ver en pantalla, el dibujo tiene un fondo, en este caso la tela, que es bastante oscura, pero la piel como tal o el rostro es limpio, es suave, y para poder lograr eso se necesita tener un control del carboncillo como tal, un orden de aplicación. Por eso hice este video así oscuro, para que ustedes aprendan a dibujar también y le vayan cogiendo como el sentido a los dibujos en carboncillo fuertes y también claros. Entonces tienen que tener en cuenta eso, tal cual como yo inicio. Los materiales que utilizo, ténganlos en cuenta. Por ejemplo, el pincel es algo que les va a ser de gran ayuda. No compren pinceles semisintéticos de cerda suave, porque cuando vayan a difuminar, esa cerda es demasiado débil, no va a difuminar totalmente como tal. Puede servirles para difuminar un poco en zonas más suaves, en este caso la sombra de la nariz o de los ojos. En ese caso ahí sí les serviría, pero aquí como vamos es a expandir sombra, y sombra de harto contraste, harto tono, entonces es mejor un pincel normal de cerda dura. Entonces, amigos, por eso hicimos este rostro así oscuro, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, para que empiecen desde ya a tener un orden, para que no manchen, porque uno de los problemas con el carboncillo a la hora de utilizarlo es eso, que usted no lleva un orden. Y al no llevar un orden, usted va a manchar como tal el rostro, en este caso la piel. Y por eso les hice este dibujo, para que lo tengan como prueba, que el fondo es oscuro y la piel es bien limpia, bien suave. Y eso depende también de los materiales. Por eso les digo, pónganle bien cuidado, como yo utilizo los pinceles y todo eso, para que ustedes procuren no tocar o no ensuciar tanto como tal con trazados o manchar con el difuminador tanto el rostro.
Aquí vamos a darle un poco de movimiento a la boca, al labio. Vamos a darle un poco de profundidad con esta sombra que le estoy haciendo en la parte derecha. Ahora aquí vamos a darle otro poco como de profundidad para que si el labio se vea que sobresale y el mentón entra. Entonces esto lo vamos logrando con esta profundidad. Aquí estoy trazando nuevamente con el carboncillo y lo hago con el carboncillo ya porque ya he hecho principalmente una capa que hicimos con el pincel y con la servilleta. Entonces al trazar ya con el carboncillo suave ya vamos a lograr esa textura y vamos a darle un poco más de oscuridad y no nos va a quedar tanto trazado, tanta marca. Vamos a difuminar esta marca, este trazado con el pincel y vamos a ir aplicando un poco más de carboncillo donde el dibujo lo requiera. Bueno amigos, quiero decirles que estuve un poco demorado en subir video, pero la verdad que a veces me toma mucho tiempo hacer dibujos y editarlos y tenerlos listos para todos ustedes. Pero no es porque yo no los vaya a subir o porque no piense subir videos, no, eso no va a pasar. Entonces yo estaré subiendo videos constantemente con ustedes. Puede que suba un video por semana, como puede que suba un video cada 15 días o como puede que suba 2 o 3 videos cada mes. Como en este caso estuve un poco demorado, un poco aislado, les tengo preparado varios videos que voy a subir en estos días. He iniciado principalmente con el carboncillo porque me lo pidieron y por eso decidí hacer este dibujo con carboncillo, ya que varios me lo han pedido. También decidí hacerlo oscuro porque les voy a explicar el rostro en carboncillo, tanto oscuro como suave. El siguiente video, que lo van a ver muy pronto, va a ser con carboncillo también, pero esto ya va a ser un rostro un poco más suave. Vamos a darle un poco de iluminación con la goma maleable y vamos a ir borrando en aquellas zonas donde va un poco más la iluminación resaltada. Bueno amigos, quiero agradecerles a todos ustedes por estar ahí viendo cada uno de mis videos. Espero que estos videos les sirvan a todos ustedes realmente. Yo lo hago con mucho cariño para todos y espero que todos se vuelvan unos grandes artistas. Les deseo lo mejor de corazón. Sinceramente, me alegra mucho saber que todos ustedes están ensayando y practicando y lo mejor, que quieren aprender, que quieren perfeccionar su técnica y que quieren descubrirse, hallarse como artistas y encontrar su propio estilo. También quiero recordarles que aquí en la descripción del video
les dejaré mi cuenta, les dejaré mi fanpage de Facebook para que me sigan. También les dejaré un enlace de mi Instagram para que ustedes vayan y me sigan y puedan ver todos mis trabajos, mis pinturas, para que sepan un poco más de mí como artista. Entonces espero que me apoyen con eso y muchas gracias por llegar hasta la parte final de este video. Sinceramente les agradezco, gracias. Bueno amigos, y este ha sido el resultado final de nuestro dibujo. Espero de verdad que les haya gustado y les haya sido de gran ayuda. Y si es así, puedes darle like al video y dejarme un comentario. Puedes suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. No siendo más, un saludito desde Colombia para todos ustedes y nos vemos hasta en un próximo nuevo video.